tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una edición más de Voz y Opinión. Mi nombre es Jonathan Hernández y lo voy a acompañar en esta hora del programa. ¿Qué tal? Mi nombre es Daniela Mesa y estamos transmitiendo de las plataformas de Sargalú TV, Inversión en la Infancia y Señal Digital de UCI Noticias 18.1. Así es, les comento que esta semana es de celebración. El día miércoles, o sea, hace 2 días, se cumplió 30 años de la Convención de los Derechos del Niño. Que gracias a esta convención, los niños, niñas y adolescentes fueron reconocidos como sujetos de derecho, haciendo que todos los jefes de Estado, todas las personas, hicieran algo por ellos, protegiendo, quizás añadiendo medidas de protección, medidas de desarrollo. Sí, además comentarte que estos 30 años el propio Estado hace y salvaguarda a la protección de los niños y adolescentes frente a estos derechos y cuando se encuentran sus derechos vulnerados. Así es, y bueno, gracias a esto les comento que el grupo impulsor para poner fin a la violencia, hace 4 días, el día lunes, reconoció a las organizaciones de los niños, niñas y adolescentes que defienden los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¡Wow! ¡Qué interesante! Por eso el equipo de producción ha realizado este video. Adelante con la nota. En el marco de los 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, el grupo impulsor para poner fin a la violencia contra las niñas, niños y adolescentes, colectivo que reúne a la Defensoría del Pueblo y a 20 instituciones de la sociedad civil, reconoció públicamente a organizaciones de niñas, niños y adolescentes por el compromiso con la promoción y defensa de sus derechos. En ese contexto, los adolescentes expresaron que todavía existe vacíos en el pleno cumplimiento de sus derechos, por lo que coincidieron se debe a una serie de acciones. Pero, ¿qué falta? Lo que falta es un poco el tema de la inversión, creo yo, opinión personal, por el hecho de que hay espacios que se dan, pero a veces no se da el tema del presupuesto. Entonces a veces sin presupuesto no hay derechos. Entonces lo básico es que se invierta en la infancia. Lo que yo creo que faltaría es que aparte de la organización que nos ha reconocido el día de hoy, las autoridades, no sé, los parlamentarios, los congresistas, el presidente debería darnos un reconocimiento a todos los niños que estamos tratando de promover los derechos. A mi punto de vista, creo que se debería dar más actividades como estas, pero que se involucre no solamente a las organizaciones o a los integrantes en sí, sino que se involucre más a la sociedad o la gente que está rodeando y que lamentablemente no tienen el conocimiento de qué hacen estas organizaciones o si existen o no o en qué forma nos pueden ayudar. Están sobrevalorando todo el potencial que tienen los niños, niñas y adolescentes. Tener ese impulso de que los jóvenes y los adolescentes tenemos voz. Yo creo que aún nos falta el tema de presupuesto, el tema de interés por parte de nuestras autoridades, y no solo hablamos de nuestras autoridades a nivel nacional, sino que también hablamos en las redes distritales, en las provincias, en las regiones, ya que incluso hasta en las comunidades más alejadas del país, no todos los niños y adolescentes tienen esa oportunidad de participar, de que se cumplan sus derechos. Sus derechos están siendo vulnerados en todas maneras y creo que nadie los está reconociendo ni nadie está alzando voz por ellos. Al igual que ellos y ellas, Madaika Masca, una adolescente de 16 años de la organización NAPUM y quien ocupa el cargo de vicepresidenta, dijo que en el país hace falta la necesidad de dar a conocer los derechos de los niños menores bajo mayor difusión. Nos falta un montón porque hay lugares, zonas explícitas en donde faltan más llamados, campañas, faltan hacer más llamados para los niños que todavía no conocen su voz y su derecho de aquellas personas, pero nosotros estamos por ello en las organizaciones como otras, como NAPUN y entre otras organizaciones, para dar a conocer la voz de las demás personas. Volar por mis derechos es el nombre del reconocimiento que agrupó a instituciones que trabajan con niños, niñas y adolescentes y también a sectores u organizaciones independientes que llegaron desde Huánuco, Ayacucho, Trujillo, Ancash y Huancavelica, realizado en el memorial El Ojo que Llora. Al final, una de las niñas dejó un mensaje a las autoridades. Que las autoridades nos ayuden más, que piensen más en los niños, niñas y adolescentes, que no solamente piensen en los adultos, también pueden pensar en los niños, niñas y adolescentes, que son una gran parte del mundo.
han dicho cosas muy ciertas. Claro, y lo sorprendente que este evento que se realizó de esta conmemoración de los 30 años de la Convención de los Derechos del Niño, ha venido niños del Huánuco, de Trujillo, de Huancavelica, me parece, y también Huancayo. Entonces, de muchas regiones de estos niños han dado su voz y opinión. Y también que se ha cumplido uno de los principios, que es la participación. Y uno de ellos es que estas autoridades y las próximas congresistas, y también en la voz que el Estado brinda, parte del Ministerio de las Vulnerables de la Mujer, escucha a los niños y adolescentes, y que también falta esas necesidades del presupuesto de invertir más en la infancia. Así es, y todos los chicos lo han dicho, me falta presupuestos, falta que mis autoridades me escuchen. Tengo carencias en lo que es el sector educación, sector salud, y es algo muy importante. Y también ha pedido además que estas autoridades se les reconozcan a estos niños que están haciendo una acción por su ciudadanía, una acción para que se respeten sus propios derechos. Así es, y bueno, desde Voz y Opinión agradecemos a la iniciativa que ha tenido el Grupo Impulsor para poner fin a la violencia y reconocer a estas organizaciones, porque estas organizaciones están trabajando y han trabajado durante mucho tiempo, muchos años. Y ahora el trabajo se ve reflejado, pero yo considero que esto no tiene que parar acá. Nosotros como sociedad civil, nuestras autoridades, los niños, niñas, adolescentes, tenemos que trabajar juntos porque esto no para. Es una acción que no debe parar acá y debe seguir adelante, cueste lo que cueste. Así es, nosotros nos vamos a un corte y regresamos con más en Voz y Opinión. En este año 2019 estamos renovados con la misma pasión y compromiso de siempre. Volvemos con la nueva programación de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde. Los lunes, la primera infancia primero, con todo lo que debes saber sobre el cuidado de los niños y niñas. Los martes, experiencias que vale la pena conocer. Un programa dedicado a difundir las acciones impulsadas por gestores locales para mejorar la atención integral de la infancia. Los miércoles, Nutrición en la Infancia, con toda la información necesaria para orientar a las familias sobre la alimentación saludable, especialmente de los más pequeños. Los jueves, Diálogo Abierto, un espacio para el debate entre los actores de la actualidad política y social, contando con la participación de especialistas y representantes de la sociedad civil. Los viernes, Voz y Opinión, un programa para alzar la voz sobre los temas de importancia regional y local de la juventud peruana. Participa en tiempo real con sus preguntas y comentarios a nuestros invitados especiales. Todos juntos con la infancia en el corazón. Salgalú, comunicación que nos acerca. En Voz y Opinión, y ahora comienza el bloque donde comenzaremos en hablar sobre el aniversario de la Convención de los Derechos del Niño. Así es, hoy conversaremos un poco sobre los desafíos y qué alcances ha tenido los 30 años de la Convención. Y es por esto, para hablar justamente de este tema, tenemos con nosotros la señora Lourdes Febres. Ella es coordinadora general de programas de Acción por los Niños, y también está con nosotros Roberto Casquero. Él es especialista de participación ciudadana de World Vision. Muy buenas tardes, bienvenidos. Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos muy encantados de tenerlos a ustedes en este programa. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos y gracias por hacer este programa tan bonito, porque definitivamente nosotros pensamos que expresar las voces de los niños, las niñas y los adolescentes el día de hoy es sumamente importante. Ellos son portadores de sus derechos, pueden ejercerlos plenamente y ellos son los más indicados para decirnos qué sienten, qué piensan, qué le demandan a nuestro Estado a los 30 años de la firma de la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Claro, es algo muy importante. Justamente el programa se llama Voz y Opinión, y es justo lo que se recalca, de que tanto los niños, niñas y adolescentes y todas las personas tenemos derechos a expresarnos. Y ser escuchados. Ahora comenzamos con nuestra primera pregunta. Hola. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Sí, para nosotros también, o para mí es un gusto encontrarme con Lula acá, una sorpresa, con ustedes también, que los ven en muchos eventos, y aunarme a lo que dice Lula, ¿no? Ese es un momento de celebrar, sí, pero también reflexionar, porque hay muchas cosas, muchos retos, desafíos
para poder seguir avanzando y seguir trabajando justamente a favor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y gracias por la invitación nuevamente y a ver, vamos a dialogar y qué podemos sacar de este diálogo. Claro, y una de las cosas que queremos precisar es cuál es la importancia de conmemorar los 30 años de la Convención de los Derechos del Niño. Bien, es sumamente importante porque la convención se da en el año 1989 y hoy está suscrita por todos los países del mundo, a excepción de Estados Unidos, pero es la carta más importante que ha producido la humanidad y que celebra los derechos de los niños y las niñas y que no se ha dado de un momento a otro, se ha dado a lo largo del tiempo y lo más importante es que se está desarrollando y construyendo con la participación de los mismos niños, niñas y adolescentes y todos los países estamos celebrando este 30 aniversario. Nuestro país suscribió la convención en el año 90, este año cumplimos 29 años y al próximo 30 de haber firmado la convención, o sea que tenemos todavía mucho por trabajar, mucho por proponer, mucho que organizar junto con el Estado peruano para que realmente los derechos de los niños sean vigentes en nuestro país. Sí, es importante por una razón, ¿no? Complementando lo que dice la compañera Lula. La convención nos da una mirada distinta de lo que era antes de la convención con respecto a lo que concebimos como un niño, ¿no? Entonces antes era visto como un objeto de derecho. No, antes era visto como un objeto básicamente, ¿no? Ahora es visto como un sujeto de derecho. ¿Y eso qué significa? Verlo como persona en realidad, con todas sus potencialidades, debilidades, ¿no? Entonces ese cambio de paradigma que nos da, digamos, la convención es importantísimo, ¿no? Entonces por eso que ahora la convención, digamos, obliga a los estados a generar ciertos mecanismos, a generar muchas políticas, por ejemplo, a favor justamente de esta población, ¿no? Entonces, ese cambio es importante resaltarlo, ¿no? Antes era pues mirado como objetos de protección, básicamente de sujetos de derecho, ¿no? Entonces, ese cambio es muy importante mencionar y reflexionar el día de hoy, ¿no? Claro, y ahora no solo se habla de sujeto de derecho, sino que también se habla de actor de cambio. ¿Por qué se dice esto? Claro, el ser un sujeto de derecho es que ya te reconoce como persona, es que te reconoce como un actor importante que puedes proponer, que puedes razonar, que puedes pensar, que puedes tener una opinión propia. Y entonces, a raíz de la convención, se reconoce a los niños como sujetos de derecho y no como objetos de protección. Y ese es quizás el paradigma y el cambio más fundamental de la convención. Pero también, por el grado de vulnerabilidad de los niños, se los reconoce dentro de la convención como sujetos con derechos específicos, ¿no? Es decir, que el niño necesita protección, necesita cuidado, necesita apoyo de sus padres y necesita apoyo de los adultos en su crecimiento, en su formación y en su desarrollo. Y eso es un tema central y fundamental en el marco de la convención. Pero la convención también nos habla del interés superior del niño, ¿no? Y es que el interés superior está pensado en que el niño debe estar sobre todo, ¿no? ¿Por qué? Por esa razón de vulnerabilidad, por esa razón de protección, por esa acción y esa razón de relevar el papel de los niños. Entonces los niños deben ser cuidados y protegidos, no solo en el marco de la familia, en el marco de la escuela, sino también las medidas de protección que tiene que brindar el Estado para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos y para garantizar su salud mental, su salud social, es decir, para hacer de ellos hombres de bien y que se puedan desarrollar integralmente. Sí, importante lo que dice Lula, verlos como un actor protagónico, es justamente elevarlos también, no solamente como sujeto de derecho, que es importantísimo, sino también a la categoría de ciudadano, ¿no? Ser parte de un todo, ser parte de un país, ¿no? Que es parte, digamos, de la construcción de una familia, ¿no? Cuando uno tiene una familia, obviamente el niño hay que preguntarle, hay que interactuar con él, y en un país más aún. El hecho de que ellos, los niños puedan ser escuchados, que ellos opinen, ¿no? Y que ellos participen justamente en esas decisiones que se toman frente a su problemática que les afecta o las decisiones de su futuro es importante. Entonces, verlo como un actor protagónico es importante, porque lo eleva a la categoría de un ciudadano, no solamente con derechos, sino también con deberes. El código, justamente uno de sus artículos,
habla que los niños y adolescentes tienen también deberes. En una oportunidad en alguna comunidad nos pasó esto, ¿no? La familia decía, pero ¿por qué mucho derecho? Ustedes vienen a promover, a defender los derechos, pero los niños, ¿dónde están sus deberes? ¿No? Un ratito, no sé, el código también enmarca en uno de sus artículos todo un tema de deberes de los niños y adolescentes. Por eso son actores de su desarrollo, ¿no? Son parte de una sociedad y construyen con los adultos un país, obviamente en pleno diálogo, concertación con los adultos. Aparte de que se ha reconocido como sujeto de derechos y actores, tanto en sus derechos y obligaciones y deberes, esto hace que las autoridades también lo reconozcan para que puedan ser escuchados, para que ellos puedan tomar una opción o pueden ser parte de la solución. Y además dentro de la convención y dentro de uno de los artículos mencionan que la participación de los niños y adolescentes, que es muy importante porque muchos adolescentes inician ahí su primera etapa de una acción política, de una acción ciudadana, para que ellos puedan realizar cambios en sus colegios, cambios en sus instituciones, cambios en sus distritos y además articuladamente crear esa conciencia de que ellos pueden ser parte de la solución. Justo, mire, has dicho muy importante. Ahora es tan importante que los niños, niñas y adolescentes sean visibilizados porque ese niño que tiene una buena educación va a ser el próximo congresista, el próximo presidente. Y yo sé que con la educación, teniendo a los niños, niñas y adolescentes bien cuidados, con una buena salud, sé que vamos a tener buenos presidentes, buenos congresistas, buenas autoridades, buenas personas y nos vamos a tener que evitar muchas cosas que ahora lamentablemente están pasando. Mire, ahora ya estamos a los 30 años de la convención. Voy a sonar algo muy pesado, pero está bien. Sé que estos 30 años se ha trabajado muy duro y se sigue trabajando y se va a seguir trabajando. Pero, ¿por qué no hemos avanzado mucho? ¿Por qué aún no logramos esos objetivos que se plantearon al inicio? ¿Qué es lo que nos falta como país? Si me permites, yo creo que desde mi punto de vista y lo que yo veo, analizo y lo que se conversen con los mismos chicos, con los compañeros, los niños no votan. Los niños, digamos, cuando los candidatos, cuando se toma decisiones, cuando el Estado toma decisiones, toma pues mirando a veces, digamos, quiénes son los que le dan mayores réditos políticos, ¿no? Porque obviamente una política pública se da desde el Estado, ¿no? Entonces tal vez por eso no hay avances. Si nosotros vemos el presupuesto público, por ejemplo, básicamente de todo lo que es el gasto público, me parece, Lula, si no más no me recuerdo, son 20-25% de todo el gasto. Y en los temas de protección, que ahora justamente ustedes señalan, protección, participación, es el 1% en protección, en los temas de violencia. En los temas de participación, que es uno de los, digamos, de los derechos que los niños señalan, que es importante, porque todos los niños y adolescentes que dicen, ¿no? Quiero ser escuchado, comprendido por mi padre, comprendido por la comunidad, por los adultos. Entonces, ese derecho de participación no tiene casi ni el 0,1% en el presupuesto, ¿no? Entonces, por un lado es el tema presupuestal, pienso yo. Por otro lado también es la voluntad política y la voluntad de los mismos adultos. O sea, no necesito llegar a tener un cargo o una autoridad para poder relacionarme, digamos, adecuadamente con los niños y adolescentes, ¿no? Entonces, todo el paradigma, la creencia de los adultos en cosificar, en, digamos, tratarlo como objeto de protección a los niños, hay que superar esa parte, ¿no? El machismo, el tema, la cultura patriarcal, por ejemplo, ¿no? La violencia que hay frente a las niñas mujeres, por ejemplo, el acoso que hay en la vía pública, en los espacios públicos, por ejemplo, es una forma de voluntad, no política, sino voluntad, digamos, propia de las personas, que debemos mirar justamente a la niñez como algo importante, ¿no? En una familia, cuando sucede algo es porque los niños, o cuando en una familia los niños están mal, la familia se enferma. En un país igual, cuando hay desnutrición, cuando hay anemia, ¿no? Cuando los chicos son violentados, ¿cómo crecen los países? Entonces el país, los peruanos, Latinoamérica son países bastante violentos. Estamos viendo en Chile, en Bolivia, todas las protestas que hay, ¿no? Entonces yo creo que no hemos avanzado porque justamente presupuesto por un lado y la voluntad, digamos, política por un lado, pero también la forma como uno piensa respecto de los adultos hacia los niños. Creo que si hablamos de avances, lo que no podemos negar es que nuestro país avanzó mucho en el tema de la normatividad, ¿no? Tenemos normas que protegen a los niños, a las niñas, a los adolescentes, y quizás somos a nivel de América Latina uno de los países que lidera esta tendencia, ¿no? Sin embargo, las normas no se aplican. Y eso es uno de los grandes problemas y exigencias que desde el grupo impulsor tenemos también al Estado peruano, ¿no?
Las normas tienen que ser aplicadas, si no, ¿para qué se dictan? ¿Y por qué no se aplican? Porque no hay presupuesto. Y esa gran campaña que el Grupo Impulsor, con las organizaciones de la sociedad civil y con la participación de los mismos niños, y que ustedes siempre la mencionan, es sin presupuesto no hay derechos. Entonces, ¿cómo hacemos viables los derechos en nuestro país si esto no se aplica? Y creo que uno de los grandes retos que tenemos el día de hoy en el país es cómo enfrentamos la violencia para los niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo la enfrentamos? Porque yo creo que es la deuda más grande que tenemos. La mayor parte de agresiones sexuales, de violación a los derechos del niño, de castigo físico y humillante, de explotación sexual, de trata de personas, recae en niñas y adolescentes. Son los indicadores más altos. Entonces, ¿qué programas presupuestales específicos y qué plan de trabajo tiene el Estado peruano para enfrentar la violencia en nuestro país? Y eso es lo que nosotros tenemos que reclamar, que seguir peleando, que seguir luchando, porque no podemos permitir que nuestros niños y nuestras niñas sigan siendo víctimas de violencia. Claro, yo le comentaba eso porque usted ya lo mencionó. En la televisión, en muchos reportajes, en radio, se escuchan muchos casos de niños violentados, niños golpeados, niños quemados, niños que hasta lamentablemente muertos. Y esto sucede porque al papá, la mamá, no tiene una cultura de respeto. A ese papá y a esa mamá nunca le dijeron, oye, tienes que respetar porque ellos son sujetos de derecho. En las escuelas a los profesores nunca le dijeron, oye, está bien, hay un curso de educación cívica, hay un curso de personas, familia y de relaciones humanas, pero ¿qué haces allí? Y también las medidas de seguridad. Hace poco en Villa El Salvador, un niño desde el colegio, no voy a decir el nombre, pero resulta que entre mismos alumnos se dispararon. Entonces, prácticamente, sí, pero decían que estos niños hacían, o cómo sería la solución si ellos tienen el interés superior del niño, que van a ir a la cárcel, no van a ir a la cárcel. También ha salido una encuesta donde uno de los porcentajes de que no le hacen caso a una niña y adolescente cuando ha sido acosado por los propios profesores. Entonces estamos viendo que existe una gran vulnerabilidad de los niños y adolescentes, y las autoridades aún seguimos en la espera de ello, ¿no? Claro, bien. Hay dos partes y bien lo mencionaron por allí. Una cosa es lo que está trabajando el Estado y otra cosa es lo que hacemos nosotros ya como personas. Y para responder esto está con nosotros Rosa Vallejos. Ella es coordinadora de programa de Save the Children. Muy buenas tardes, bienvenida. Bienvenida. Buenas tardes. Sí, bueno, en realidad hay que visibilizar las intervenciones, como bien lo indica Jonathan, de cuáles son las responsabilidades del Estado, principalmente. Y en el tema de conocimiento de derechos, justamente hablando de la Convención, es una debilidad del Estado de que los niños, las niñas y los adolescentes, por ejemplo, no conozcan que tienen una convención sobre los derechos del niño. Nosotros hicimos una encuesta en Save the Children, la encuesta Young Voices, y ahí se determinó que el 38% de adolescentes no conocía sobre sus derechos. Y los niños y las niñas demandan conocer sus derechos para empoderarse y exigirlos, por un lado. Y por otro lado, también lo triste es saber que los funcionarios, los servidores públicos que deberían conocer la convención y efectivamente reconocer ese interés superior del niño que ustedes están hablando, tampoco lo conocen. Y como no lo conocen, no se toman las medidas adecuadas para poder enseñar a los niños cómo autocuidarse, cómo autoprotegerse, cuál es el respeto, qué es juego y qué no es juego, porque a veces esa línea delgada entre lo que es juego y no es juego puede ocasionar definitivamente algún tipo de riesgo en la seguridad de los niños, ¿no? Planteando el caso que nos contaban de la escuela, que en realidad, si bien recuerdo el caso, es el caso de un adolescente que lleva un arma al colegio porque no está midiendo las consecuencias de llevar el arma, porque no ha llevado el arma para hacer daño, ha llevado el arma para jugar porque quería llamar la atención. Pero ahí también hay responsabilidad de los padres respecto al cuidado y la seguridad que deben tener cuando hay un arma en casa, por ejemplo, ¿no? Claro, además, si el Estado está articuladamente trabajando con las organizaciones, ¿trabaja con las organizaciones o es netamente alejado de ello y cada uno con sus problemas? ¿Cómo se ve? Bueno, el Estado tiene una obligación principal de intervenir, independientemente de si trabaja acompañado o no. Desde la sociedad civil, aquí los colegas que me acompañan, que pertenecen a la sociedad civil, Acción por los Niños, World Vision, Save the Children y otras organizaciones,
nosotros formamos parte de varios colectivos para impulsar justamente en coadyuvar que el Estado haga mejores intervenciones, ¿no? Tenemos el colectivo interinstitucional que trabajamos con la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza. Hemos hecho una encuesta nacional y ya el 28 de noviembre se van a presentar los resultados para hacer incidencia sobre derechos. Violencia es un tema que nos está preocupando y ahí estamos sumando nuestros esfuerzos porque vemos que todavía cada día siguen habiendo niños que son víctimas de violencia, de todas las formas de violencia, empezando por el castigo físico y humillante. Y por otro lado tenemos otros colectivos, tenemos un colectivo que también ha comentado Lula Febres, que es el colectivo impulsor para poner fin a la violencia. Y estamos haciendo incidencia para que el Estado tenga un plan específico para enfrentar violencia contra niños, pero no solamente el plan, sino que este plan venga con un presupuesto, porque se ha demostrado que la inversión en violencia para niños alcanza solamente el 1% del presupuesto. Y ahora que está en un contexto que se está haciendo un PPOR específico para violencia, en este marco que el Estado ha determinado a acabar contra todas las formas de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, se está construyendo un programa presupuestal. Nosotros estamos ávidos de saber cuánto de ese presupuesto va a alcanzar a los niños, niñas y adolescentes. Además que no tenemos congreso, así que esperemos que las entidades de parte del Estado puedan determinar un presupuesto mayor a lo que necesitan los niños. Claro, acaban de aprobar el presupuesto y lo aprueba el Ejecutivo, porque como tú bien has dicho, no hay congreso. Claro. Pero me parece que dentro del presupuesto nacional y dentro del ranking, lo que se está abonando para violencia contra la mujer es aproximadamente está en el tercer lugar. Sin embargo, lo que a nosotros nos interesa es ver cuánto de ese presupuesto para enfrentar la violencia contra la mujer y los demás integrantes del grupo familiar está asignándoles a los niños, niñas y adolescentes que son los más vulnerables frente a situaciones de violencia. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, eso es lo que tenemos que analizar. Y por otro lado, finalmente lo que yo te quería mencionar es que sí es importante la articulación de las organizaciones del Estado para intervenir, sobre todo en el nivel local. Nosotros demandamos que tanto todas aquellas organizaciones como las de MUNA, los centros de emergencia mujer, la policía, el Ministerio Público, la Fiscalía, las propias municipalidades se articulen en el espacio local para intervenir de manera planificada, organizada, con mensajes muy concretos y con una estrategia de intervención multisectorial, con protocolos estandarizados y articulados, a fin de que podamos lograr objetivos para resolver el problema de la violencia en el espacio local. Y aquí el liderazgo de la municipalidad es sumamente importante porque es el gobierno local, es el que está más cercano a la población y el que tiene que liderar estos procesos y el que está también por ley obligado a preguntarle a todas las demás organizaciones del sistema de protección qué es lo que están haciendo en su distrito por el bien de la niñez frente a los roles que tienen con la educación, para enfrentar la anemia de los niños, para enfrentar la violencia, para enfrentar toda la gama de problemas que hoy no se están resolviendo en el país y donde nuestras mayores víctimas son las niñas, niños y adolescentes. Así es, y bueno, creo que a los 30 años se ha cumplido muchos retos. Hay algunos retos inconclusos y hay nuevos retos también de los 30 para adelante. ¿Qué le dirían a los niños, niñas y adolescentes? Y a las autoridades. Y a las autoridades también en marco de los 30 años. Bueno, yo lo primero que les diría a los niños y las niñas y adolescentes es que conozcan sus derechos, que conozcan qué derechos tienen, que revisen la Convención sobre los Derechos del Niño. Y ahí quiero hacer un publicherry porque la Save the Children ha sacado esta versión amigable que la vamos a presentar la próxima semana con la Municipalidad de Lima, dirigido a niños, niñas y adolescentes, pero también antes sacó esta Convención sobre Derechos del Niño en castellano y en quechua, porque lo ideal es que conozcan sus derechos, se empoderen en sus derechos y puedan hacerlos exigibles. Eso le diría a los niños y que sigan participando, que se sigan involucrando en todos los procesos, porque hemos visto una excelente participación a través de los gobiernos locales, a través de las redes de municipios escolares, de promotores defensores, de niños de los CONAS.
En realidad hay bastante participación de los niños, pero yo les pediría a todos los niños que conozcan sus derechos y que los hagan respetar en todos los espacios en los que se desenvuelven. Y a las autoridades que también, hablando de convención, que recuerden que hay una convención sobre derechos del niño que exige al Estado, a la familia y a la comunidad, asegurar estos derechos. ¿Y cómo los va a asegurar? Cumpliendo las tareas pendientes. Ya Lula nos ha indicado todo el tema de la violencia y justamente la recomendación del Comité de Derechos del Niño ha sido, efectivamente, que haya un registro único de casos de violencia, que se eduque a los padres y madres en crianza positiva, que el Estado tenga una rectoría en niñez y adolescencia, que se convierta en un viceministerio de la niñez y la adolescencia para que tenga recursos humanos, para que pueda tener el liderazgo que ahora no tiene. En realidad hay varios retos, pero yo me quedaría con estos principalmente, y el tema de asegurar presupuestos para los niños, niñas y adolescentes, presupuestos específicos, y que se creen planes con presupuestos. Claro. Yo creo que decir a los niños que existe una sociedad que los quiere, existen personas, colectivos como nosotros, que estamos trabajando a favor de sus derechos. Eso es importantísimo, ¿no? Recalcar lo que dice Rosita en el sentido de que también los niños conozcan sus derechos, ¿no? Se enteren, se informen. Pero ¿quién debe dar la información? El Estado, nosotros, colectivos, ¿no? Y a las autoridades tal vez existen normas, el Perú es un país plagado de normas. Está obviamente un marco internacional, la convención, está el código, la adjuntía, ¿no? Que en 2006 se creó gracias justamente a toda esta incidencia que se ha hecho. Existen espacios de concertación. En lo local están las comudenas, están los codiceg, otros espacios de salud, educación, existen esos espacios, pero de alguna forma llaman a la articulación, pero a veces en la práctica están desarticulados y a veces no se siguen las metas que se está programando. Entonces, tal vez decía a los alcaldes, a las autoridades que quieran postular justamente que lean un poco más de la convención, del código y cómo justamente estos espacios de concertación que están destinados a proveer estos derechos de los niños, niñas y adolescentes puedan fortalecerse. Entonces existen normas. Y una cosa importantísima, ¿no? La ley 30403 del castigo físico y humillante, eso que se promueva a nivel nacional, que cada gobierno local, distrital, provincial promueva, apruebe esos artículos, ¿no? Y desde World Vision nosotros estamos siempre creyendo en la protección, trabajando por la protección y trabajando por la participación de los niños. Justamente hace poco se presentó un estudio sobre el tema de Analit, que es una red, digamos, que está trabajando, promoviendo los temas de participación. Y aquí un poco se demuestra que la participación impacta mucho en la vida de los niños. Y también la participación ayuda desde la niñez, desde su mirada en los procesos de incidencia pública, cómo cambiar política pública, cómo proponer desde la niñez los cambios de paradigma, no solamente, sino también influir en la acción del Estado, ¿no? Claro, sí. Si usted, señor Lourdes, ¿qué le diría a todos esos niños, niñas y adolescentes y a nuestras autoridades? Bueno, el mensaje fundamental para los niños es que se organicen, que luchen por su participación, porque las autoridades les brinden el espacio para poder participar y opinar. Para nosotros es sumamente importante contar con la opinión, la participación y la organización de los niños y niñas, porque ellos son los actores que tienen que ir generando el cambio con el apoyo de los adultos. Claro. Muchísimas gracias. En realidad nosotros en este tema, parte de la convención, es muy importante y es un trabajo de todos, y tanto de organizaciones y tanto de las autoridades. Claro, es trabajo de todos. Y bueno, nosotros nos damos un corte y regresamos con más en Voz y Opinión. El debate continúa. La situación de la primera infancia y las estrategias para su desarrollo siguen siendo tema prioritario en Diálogo Abierto, programa semanal del Grupo Impulsor Inversión en la Infancia, donde tu opinión y participación es importante. Bueno, ¿qué te pareció la entrevista que hemos dado, Jonathan? Mira, muy interesante porque han estado 3 organizaciones muy representativas en el Perú, como es World Vision, Save the Children y Acción por los Niños.
Además, ellos han trabajado desde mucho tiempo con la demás colectivo y han promovido también la ley 3043, que es la ley del castigo físico humillante, y justo nos hablaban el tema de la violencia. Así es, mira, y estas 3 organizaciones, justo yendo al tema que tocamos al inicio, estas 3 organizaciones son parte del grupo impulsor para poner fin a la violencia. Y este grupo impulsor fue que el día lunes reconoció a las organizaciones, y algo muy importante, yo estaba allí presente en el evento y los niños estaban muy contentos porque además de haber reconocido su trabajo que ellos habían hecho durante años, justo junto con sus asesores, con las personas adultas, con la sociedad civil, con las municipalidades, también se integraba dentro de la red de municipios escolares, que es un grupo de niños y adolescentes que son autoridades de sus colegios y que emanan con otras municipalidades, tanto de distintos distritos, y ellos conjuntamente trabajan articuladamente con distintas organizaciones y comienzan a hablar sobre el derecho, sobre el parte que nos mencionaba la señora Lourdes, sobre que debemos estar organizados, sobre la autonomía y muchos más. Así es, mira, aparte de la red interdistrital de municipios escolares, estuvo también la red IFEJAN, estuvo Prominats, estuvo Mantoc, el movimiento de niños trabajadores. Ellos fueron con su banderola, y eso es lo que me gusta, que los niños, niñas y adolescentes estén empoderados y estén orgullosos de que sean trabajadores y aparte de ser trabajadores definan su derecho. Además que son ellos y además ellos saben que son sujetos de derechos y están muy orgullosos de ser niños y adolescentes, y al ser niños y adolescentes es tener la potestad de hablar con las autoridades y exigirles cuáles son los derechos y ser parte de esta solución. Así es, y yo creo que en el marco de los 30 años ya es hora, pues, ¿no? Ya es hora de que nuestras autoridades escuchen a los niños, niñas y adolescentes porque ellos también tienen voz y opinión. Y bueno, ahora sí nos vamos al bloque de música con Andrea. Adelante. When the world is on your shoulders, gotta strength up in your act and boogie down. If you can't hang with the feeling, there ain't no room for you this part of town. 'Cause we're the party people night and day, living crazy, that's the only way. So tonight, gotta leave the night to find up on the shelf and just enjoy yourself. Groove, let the madness and the music get to you. Life ain't so bad at all. If you leave it off the wall, life ain't so bad at all. Leave your life off the wall. When the world is on your shoulders, gotta strength up in your act and boogie down. If you can't hang with the feeling, then there ain't no room for you this part of town. 'Cause we're the party people night and day, living crazy, that's the only way. So tonight, gotta leave the night to find up on your shelf and just enjoy yourself. Groove, let the madness and the music get to you. Life ain't so bad at all. If you leave it off the wall, you leave it off the wall. So tonight, let the music up on your feet and just enjoy yourself. Ooh, let the madness and the music get to you. Life ain't so bad at all. If you leave it off the wall. Bienvenidos una vez más a este espacio musical en Voz y Opinión. Mi nombre es Andrea Chinchay y hoy día vamos a hablar del bajo eléctrico y tenemos a una súper invitada, a una persona increíble. Ella es Estefanía Aliaga, instrumentista, multiinstrumentista, porque la he visto tocar muchos instrumentos. Principalmente su instrumento es el bajo, pero también es pedagoga. Así que
Bienvenida, Estefanía Aliaga. Hola, gracias. Bueno, estamos súper contentos de tenerte aquí y nada, me gustaría que me cuentes un poco de qué es el bajo para ti, ¿no? ¿Cuál es la importancia del bajo? Bueno, yo empecé a tocar el bajo eléctrico hace 15 años, más o menos. ¿Cuántos años tienes ahorita, por favor? 30, o sea, 30 pero 15. Pero no parece. A los 15. Y bueno, siempre, creo que como cualquier músico, siempre desde muy pequeña fui muy musical, ¿no? Bailaba, cantaba, toqué piano cuando era niña y luego guitarra, y ya a los 15 años, 14, 15, me pasé al bajo. Y ¿qué es lo que te llamó la atención del instrumento, del sonido? Porque, o sea, creo que es como la frecuencia. Me gustaron de la guitarra, me pasé al bajo porque me atraía mucho los sonidos más graves. Y me atrae bastante como ese elemento medio misterioso, esto que sentía. Claro, y que es que grave, siento, ¿no? pues, ¿no? Y a ver, ¿cuál es la nota más grave que puede generar el bajo? Bueno, este es un bajo de 4 cuerdas, que está en afinación estándar, entonces la nota más grave es la nota de la cuerda mi, que es esta de acá. A su madre, ya, eso estaba fuera de mi registro vocal. Una voz jamás podría generar ese tipo de, esa altura de sonido en realidad, ¿no? O sea, uno no sé, man, ya es tipo, si alguien canta... ¿Qué es? Un bajo. Un bajo, bueno, persona que canta. es muy pocas personas que he escuchado que llegan a ese... Tendría que ser hombre. Sí, fácil. Y bueno, y cuéntame, ¿cuál es la diferencia entre la guitarra y un bajo? Bueno, son las frecuencias, o sea, en realidad, y desde ahí es lo que cada instrumento puede hacer desde el rango en el que se el mueve. color, ¿no? También el color, o sea, el bajo, de hecho, como su nombre lo indica, tiene un registro mucho más grave, alcanza un registro más grave, mientras que la guitarra puede alcanzar un registro mucho más agudo. Y por lo mismo el sonido de la guitarra, claro, es como mucho más delgado, ¿vale? Tiene un color más delgadito, y el bajo tiene un color como mucho más grueso. Y en una banda, ¿cuál es la participación del bajo? O sea, el bajo y la batería son como tradicionalmente los dos instrumentos de la sección rítmica, ¿no? Que son los instrumentos que sostienen como que el groove. Como el alma, ¿no? El alma de o la sea, banda, sí, la verdad. el alma rítmica. El alma rítmica, porque en realidad igual, a pesar que la guitarra esté tocando sin ningún instrumento de percusión o bajo, igual está siguiendo una rítmica. Siempre tiene que seguir una rítmica. Igual está ahí la esencia. Entonces, el bajo y la batería siempre tienen que estar como muy amarrados. Como muy amarrados. O sea, igual todo como instrumento o toda línea tiene que seguir un discurso rítmico, porque es como decir que algo existe sin un piso o sin una línea de tiempo. Claro. El ritmo es una construcción sobre eso. Claro, y en realidad el ritmo está en el día a día, en todos lados. En el día a día. Sí, exacto. Hasta la alarma del carro tiene una secuencia rítmica. Claro, como que tiene un pulso, ¿no? O sea, de hecho, el bajo lo que hace es amarrar el pulso que, digamos, que dicta o que está en la batería, fluir con eso y hacer una línea melódica. Y construir una línea melódica, claro, que amarre también. Y por ejemplo, ¿nos podrías tocar algo, otra canción? ¿Solo bajo? Sí, claro. Sí. ¿Puede ser la que estuviste enseñándome hace un rato, la de Come Together? Ya. Ya, sí. Esto... Ok. Bueno. Here come old flat top, he come grooving up slowly. He got juju eyeball, he won holy roller. He got hair down to his knees. Got to be a joker, he just do what he please. Yeah. Qué lindo, qué linda. Esa línea de bajo es muy interesante. Sí. Es muy interesante. Y perdón por el... Sí, o sea, pues ya, esa línea es un buen ejemplo de cómo amarra, pero eso, o sea, es como un caso en el que varios instrumentos, no solamente la batería y el bajo, están como
marcando algunos puntos claves en el ritmo, ¿no? Tipo, si el bajo está haciendo y la voz la voz está haciendo shoot me, o sea, dice shoot me, dice shoot me, tum, pam. Y va con la bata, que está, en verdad no estoy muy segura qué tambores está usando, pero hace tum, tum. Entonces es como que todos los instrumentos, o bueno, esos 3 elementos por lo menos, están marcando muy fuertemente esa parte como que es un rasgo característico del groove de esa canción. ¿Entiendes? Y después esto es como la colita en la cual ya cada uno está haciendo un desarrollo un poco diferente. Y ahora que estamos hablando sobre que el bajo es rítmico, entonces cada estilo musical tiene su propio ritmo, claro. Entonces, Claro. ¿cómo es que funciona el bajo dentro de cada estilo? Por ejemplo, si yo quiero, ahorita lo que has tocado ahora es un rock, ¿no? Más o Claro, menos, es rock. como un rock, es rock. Lo que tocamos primero era R&B. Era, claro, pero ponte, ese es tipo una mezcla como de R&B con algo de pop, con algo Motown todavía. Claro, ¿no? y si escucharon bien la línea de bajo, era muy rítmica. Súper. Sí. Tum, Sí. tarum, tum. ¿Cómo? A ver, ¿podrías cantar la línea de bajo de la primera canción? Ta, para, pam, pa, pa, con, para, pam, pam, con, para, pam, pa, pam, Los sonidos son bien para, pa, pam. chiquitos. Y ahora, otro estilo contrastante, ¿algún latín? ¿Cómo suena el latín en el bajo? Ya, el latín, o sea, lo que pasa es que el latín, la salsa, o ese tipo como de géneros, es muy o rítmica subgéneros, también. son bien ricos en cuanto a ritmo, o sea, son polirrítmicos, ¿me entiendes? Entonces tú tienes tipo los timbales que están haciendo una base, el bajo que está amarrando un poco otra base, los vientos que están haciendo otra cosa, o sea, es como, son muy ricos rítmicamente. Entonces, por ejemplo, una base de salsa o de latín en general podría ser... Tan, 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 tan. Pam, pam, pam. Y es el tan, 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 tan. Claro, y que se amarra con la clave, por Claro, ejemplo. con la clave la clave 3-2, ¿no? 1, 2, 3. Tan, 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 tan. Y el bajo funciona a partir de este tan, 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 tan. Pero tan. y ahí viene el tema como de la frecuencia. O sea, el bajo es un instrumento, es muy grave, man, ¿ya? Entonces en cualquier ensamble de cualquier género en el que esté, tiene que ubicarse man, ¿ya? En el espectro sonoro. No puede como que irse haciendo entiendo. notas muy graves y demasiado rápidas o demasiado fuertes. Si es que quiere, en ese caso, si es que quiere como ensamblar con otro tipo de colores. Porque opaca, man, ¿ya? Si yo hago esto... Claro. Entonces, en general, el empaste que tiene la banda tiene que ver mucho con el criterio que tiene el músico para poder saber qué cosa tocar, qué cosa hacer, qué cosa no hacer. Que es un tema de contexto, en verdad, depende como del género. Porque si, por ejemplo, tocas algo tipo reggae, a ¿no? ver. Es mucho más sencillo. El reggae también en general es como más sencillo. A ver, ¿cómo se toca el reggae? Y en ese silencio igual hay más cosas. El resto de instrumentos está haciendo... Pero el bajo puede quedarse haciendo algo así nomás, ¿no? Claro. Como para, o sea, lo que básicamente creo que hace es como marcar puntos muy importantes en el groove. Y de cierta forma, como es un sonido grave, el oyente que no suele tener el oído tan entrenado no suele escuchar el instrumento, el bajo, ¿no? Bueno, eso depende hay, de la- hay que atender muchísimo, hay que tener bastante sensibilidad musical. Quizá eso depende también de la mezcla, ¿no? O sea, si en una mezcla tipo... No Y del pues, estilo. En el estilo, la mezcla, porque depende del género. De repente si estás escuchando más bien pop o un pop rock, el bajo puede que pase un poco piola. O sea, tú puedes escuchar la canción y más bien sentir la frecuencia que se está satisfaciendo Claro. en el espectro, pero no se puede discernir muy bien la línea. Pero si estás escuchando Claro, de repente discernir, tipo no sé si- algo que es latín, donde el bajo quizá tiene un poquito más de claridad, puede ser que sí lo entiendas mejor.
Claro. Y bueno, y ahora para finalizar me gustaría que me hables un poquito del bajo en un sentido de terapéutico. Claro. Porque el sonido es muy grave, entonces genera muchas vibraciones. O sea, bueno, yo trabajo en educación, o sea, soy música y también me gusta bastante la educación y la ejerzo un poco desde la música, ¿no? Ya sea desde el bajo o desde la música en general. Yo pienso que la música es como un elemento consustancial, man, en todo lo que existe, en lo que estamos haciendo ahorita, aunque no hayamos tocado, o sea, en todo. Y en ese sentido creo que pensar nuestros distintos aspectos como sociedad o de nuestra humanidad sin ese correlato estético, man, ya sonoro, de movimiento, es como un poco, creo que es un poco falso. ¿Te refieres a que esencial la música para el ser humano? Como para mantenernos un poco humanos, creo que el arte en general. Y creo que la educación... Nos conecta con nuestra sensibilidad. Sí, entre otras cosas, ¿no? Yo creo que la educación, no solamente educación musical, sino educación en general, tiene que tener como que ese cable a tierra, man, con tu esencia más humana. Porque si no, digamos, terminamos como... Si no cuidamos eso, terminamos construyendo... como que nos está pasando. Una sociedad pues bastante como... desintegrada, ¿no? Desintegrada, bastante deshumanizada en muchos sentidos, ¿no? De todas maneras, más conectada con sus lados más violentos, quizá, ¿no? Claro, y yo creo que como seres humanos tenemos que estar conscientes en qué mundo estamos viviendo. En qué mundo nos estamos viviendo y qué hacemos para poder salir. Yo creo que la música es una herramienta para poder conectarnos con eso que el mundo hace que nos olvidemos, ¿no? La humanidad, la sensibilidad. Y bueno, un mensaje para todos. Un mensaje sea válido para todo el mundo. No sé. O sea, bailen, man, bailen, enciendan la música. No se cierren, o sea, no le quiten ese tiempo, ese espacio al día a día, man, porque en verdad es como una inversión de energía necesaria. Y gratis. Y gratis además. Y ya lo tienes acá. Sí, en el corazoncito. Así que, bueno, no cuesta nada sensibilizarnos y conectarnos con nuestro corazón, porque al final yo creo que eso hace la música, conectarnos con nuestras emociones. Así que, nada, hay tantas plataformas para escuchar música y ahora, luego de esta clase maestra que nuestra amiga Estefanía ya nos ha dado del bajo, ya podemos escuchar y poder diferenciar el bajo en todas las canciones que estamos escuchando. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado del programa. Ahora nos vamos a un corte comercial porque venimos con muchísimo más. El debate continúa. La situación de la primera infancia y las estrategias para su desarrollo siguen siendo tema prioritario en Diálogo Abierto, programa semanal del Grupo Impulsor Inversión en la Infancia, donde tu opinión y participación es importante. Regresamos en Voz y Opinión y hoy día, en estos momentos, vamos a hablar sobre el documental de Italia. Es un documental que habla sobre la problemática sobre un río que ha sido contaminado. Así es, y para conversar sobre eso está con nosotros Diana Correa. Ella es protagonista del video documental Italia y también está con nosotros Jocelyn Narrea, que es representante de Infan, la organización que ha impulsado este video. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas. Gracias. Cuéntenos un poquito a todas esas personas que nos ven, que nos siguen mediante las redes y mediante UCI Noticias 18.1, ¿qué es Italia?
Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación también. Es para promover la importancia del agua que se vive en la margen derecha de Rubitaya, que está ubicado en Quitos, en las comunidades. Son 4 comunidades que participan en unas organizaciones de niños organizados por el bienestar de su comunidad. Que base a eso nosotros han hecho este documental con todos los niños que son protagonistas, que participan de una organización, porque es un llamado también de atención a las autoridades. ¿Por qué? Porque vemos cuál es la importancia de nuestro río. En esos ríos familias enteras se bañan, cocinan, lavan. ¿Por qué? Porque no tiene un funcionamiento de una agua potable. Vivimos en comunidades en tiempos de inundación y en tiempos de vacío. Son 6 meses de diferencia. En las 6 meses de diferencia tenemos que es cuando estamos todos en tierra, por ejemplo, tenemos agua potable, pero que base de 2 horas nomás, que son de la mañana, de 6 de la mañana a 7 de la mañana, y el resto del día ya no tenemos. Por ejemplo, no nos alcanza esa agua para bañarnos, para cocinar, para lavar nuestras ropas, ya no tenemos agua. Esa agua está contaminada y no podemos seguir tomando, porque de eso se produce a veces la desnutrición en los niños, más que todo, con esa agua contaminada. Eso ya no es culpa de nosotros, es culpa de la población y las autoridades, porque también no tenemos dónde botar la basura, porque no hay un recojo municipal, porque eso a base las autoridades no toman en cuenta. También hay al otro lado de la ciudad, también hay muchos desagües que todo abordan en Rivitaya y están perjudicando muchas comunidades. ¿Cuántas horas de viaje son desde la ciudad de Iquitos hasta las comunidades? Casi 20 minutos es, porque no es tan grande el río que se cruza, hay varias comunidades. Está ubicado en las comunidades San Andrés, está ubicado también en Nuevo Campeón, 8 de diciembre, San José, San Francisco, son a la vez 5 comunidades, pero donde que interviene el Infan son 4 comunidades, es San Andrés, Nuevo Campeón, 8 de diciembre y San José. Y ahí también están ubicados con la ayuda de Infan, el trabajo unido con las organizaciones. Se ha implementado en el año pasado ya las ecotecnologías, que son el baño seco, captación de agua de lluvia, los huertos flotantes y los huertos que hay en nuestras comunidades. A base de eso, ¿por qué se han hecho esas ecotecnologías? Porque, por ejemplo, en 8 de diciembre no cuentan con agua potable, solo cuentan con agua de río que está muy contaminado. Y base a eso se ha hecho la captación de agua de lluvia. ¿Para qué? Para que tenga la agua para cocinar, para beber sea más limpio. ¿Y ustedes cómo así se organizaron para armar ese documental? ¿Surgió la idea de ustedes, de la misma comunidad, de las mismas organizaciones? Sí, claro, surgió de las organizaciones de niños, que es dando a conocer cuál es la problemática que hay en nuestra comunidad. Muchas veces, como decimos, los niños somos vulnerables, no podemos opinar, no podemos hablar, cuáles son nuestras problemáticas. Nosotros, las organizaciones, se han organizado, todas las comunidades se han organizado juntamente con el Info para hacer ese documental, para hacer ver la realidad que se vive en Quitos. Señorita Jocelyn, ¿y cómo así llegado o usted vio esta problemática y quiso apoyar a estas comunidades? Lo que pasa es que INFAN, el Instituto de Formación para Niñas y Adolescentes Trabajadores, acompaña este proceso de organizaciones no solo en Belén, sino también a nivel nacional. Y como lo dice Diana, no es trabajar y promover a las organizaciones, es darles a conocer sus derechos, acompañarlos y construir con ellos nuevas alternativas de solución para transformar su comunidad. En ese sentido, INFAN ha venido acompañando este proceso y diciendo, ok, el agua es un derecho humano que todos deberían tener. Sin embargo, la realidad es otra. El agua está contaminada, no tienen acceso a agua potable. Sin embargo, los chicos dicen, ok, no nos vamos a quedar con esto y vamos a plantear las alternativas de solución. Italia, el documental busca hacer un llamado de sensibilización a las personas sobre el uso del agua y sobre, en realidad, la importancia del Amazonas también, que es una fuente de vida. Aquí a varios años esto va a estar peleado, va a ser el recurso más peleado, ¿no? en la historia. Entonces, es un llamado a las autoridades para que también se deje de contaminar, se ponga más énfasis en dar agua de calidad a las personas. O sea, los niños y las niñas necesitan agua de calidad y sobre todo en el marco de los 30 años de la Convención, ¿no? Ya son 30 años que se hablan de derechos de los niños y las niñas.
Sin embargo, se están vulnerando derechos tan simples como el derecho al agua o a servicios básicos, ¿no? Claro, y en esto de derecho al agua está el derecho a la vida. Porque esta agua Exactamente. lamentablemente está contaminada y al estar contaminada te trae problemas, te trae Tal temas cual. de desnutrición y aparte de ello que malura tu sistema nervioso, tu sistema psicomotor. Además, vulnerando uno de los principios dentro de la convención, que es la Bien. sobrevivencia, ¿no? Exactamente. Porque si no existe agua, ¿cuál otros hábitos podemos realizar también de todas las problemáticas de salud que nos puede sugerir? Y ustedes, dentro Diana y Jocelyn, ustedes como organización y ustedes como comunidad, ¿han ido o han hablado con estas autoridades o han presentado alguna denuncia o han hecho a cualquiera de estas alternativas para poder dar solución o para que por el tema de la basura, por ejemplo, que usted Por me ejemplo, mencionaba? nosotros como organización no solamente promovemos todo lo que es el agua, sino también venimos realizando campañas para que, si hemos tenido una vez un convenio con la municipalidad, que es más cercano, que es Belén, hemos tenido pero de que ha servido que han pasado días nomás que nos han ayudado a transportar la basura. Pero luego, como quien decir, pues las autoridades luego se olvidan, las promesas quedan ahí, no siempre, parece que ellos quieren que nosotros siempre estamos detrás de ellos. No tienen una responsabilidad por parte de ellos también. Claro, y qué bueno que ustedes como comunidad y organización también estén apoyando e impulsando y podría decir, jalando las orejas a su propio gobierno y decirle, oye, mira, me está pasando esto y yo quiero que lo soluciones. ¿Cuál sería su mensaje final hacia sus autoridades y también hacia las comunidades ahora y el marco de los 30 años? Bueno, más que todo valoremos que es un recurso muy importante en nuestras vidas, que ese recurso que es el agua, que debemos valorar, debemos tomar conciencia, no solo los padres, sino inculcar también sus hijos, los niños que están creciendo, las nuevas generaciones, no seguir contaminando el agua, porque es muy importante, ya que todos sabemos, de acá va a ser la más cara también. Y de acá todos vamos a pedirla. ¿Y usted, de dónde podríamos ver este documental? Invítenos. Definitivamente lo pueden seguir en Infan, entren a la página web de Infan. .org, infan.p, y si no en Facebook como Infan Perú, y vean el documental Italia, recomendadísimo para todos y todas, no se lo pueden perder y difúndanlo por todas las redes. Así es, muchas gracias. Y bueno, nosotros ya llegamos a la parte final del programa. Estuvimos con Diana Correa, protagonista del documental, y Jocelyn Arrea, representante de Infan. Nosotros ya llegamos a la parte final del programa. Y nos vemos, y nos pueden encontrar en las plataformas de Salgablú TV, Inversión en la Infancia y Señal Digital, UC Noticias 18.1 y la retransmisión a las 11 de la mañana el día lunes. Así es, nosotros nos vemos el próximo viernes Hasta luego.